Cuando terminó la temporada 2023, el nombre de Zachary Richardson estaba en lo más alto del atletismo mundial. Después de conquistar el oro en los 100 metros durante el Campeonato Mundial de Budapest, muchos comenzaron a verla como la gran favorita para dominar el siguiente ciclo olímpico. Su impresionante velocidad, su personalidad explosiva y la manera en la que había silenciado a todos sus críticos hicieron que las expectativas fueran enormes. Pero una pregunta seguía rondando la cabeza de millones de aficionados: ¿podría mantener ese nivel cuando comenzara el camino hacia París 2024? La respuesta no era tan sencilla. Para Richardson, esta temporada significaba mucho más que defender su condición de campeona mundial. Era la oportunidad de borrar definitivamente uno de los capítulos más dolorosos de su carrera. Todos recuerdan que en 2021 perdió la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, un golpe que cambió completamente su vida deportiva. Durante meses fue cuestionada por la prensa, criticada en redes sociales y prácticamente descartada por quienes pensaban que nunca volvería a ser la misma atleta. Pero Zachary nunca aceptó ese destino. En lugar de rendirse, convirtió aquella decepción en combustible para trabajar todavía más duro. Su espectacular regreso en 2023 demostró que seguía siendo una de las velocistas más talentosas del planeta. Ahora solo faltaba un último paso: confirmar que podía repetir ese nivel durante un año olímpico. Por eso, todos esperaban con impaciencia su debut. La primera carrera prevista era el Miramar en Bethesda, en Florida, donde además estaba anunciado un duelo que prometía paralizar al mundo del atletismo. Frente a Richardson aparecería una de sus mayores rivales, Shericka Jackson. Las dos protagonizaron algunos de los enfrentamientos más emocionantes de la temporada anterior. Jackson había derrotado a la estadounidense en el Prefontaine Classic, pero semanas después Richardson respondió de la mejor manera posible al conquistar el título mundial delante de la jamaicana. La rivalidad estaba más viva que nunca y los aficionados soñaban con otro capítulo de esa batalla. Sin embargo, cuando todo parecía listo para el espectáculo, ocurrió algo completamente inesperado. A pocos días del evento, Richardson anunció que no competiría. La noticia cayó como una bomba. Miles de seguidores comenzaron inmediatamente a preguntarse qué estaba ocurriendo. Algunos sospechaban de una posible lesión. Otros pensaban que simplemente no estaba preparada para regresar. Las especulaciones inundaron las redes sociales. Pero Zachary decidió acabar rápidamente con todos los rumores. A través de un mensaje dirigido directamente a sus seguidores explicó que este año estaba siguiendo un plan completamente distinto. No quería precipitar su preparación solo para disputar una carrera más. Su prioridad absoluta era llegar al 100% cuando realmente estuviera en juego el sueño olímpico. Sus palabras dejaron claro que cada decisión había sido cuidadosamente estudiada junto a su entrenador. No importaba lo que dijeran los medios. No importaban las críticas. Todo el trabajo estaba pensado para un único objetivo: París. Finalmente, su esperado debut llegó algunas semanas después durante la primera reunión de la Liga Diamante, celebrada en Xiamen, China. Lo que sorprendió a muchos fue que Richardson decidió comenzar la temporada en los 200 metros, y no en los 100, la prueba que la había convertido en campeona del mundo. Aunque algunos aficionados no entendieron la decisión, dentro del atletismo esta estrategia tiene bastante lógica. Competir en los 200 metros permite mejorar la resistencia de velocidad y recuperar sensaciones competitivas antes de afrontar la prueba más explosiva del programa. Pero una cosa es la teoría, y otra muy distinta es lo que sucede cuando suena el disparo de salida. Durante buena parte de la carrera, Richardson se mantuvo entre las favoritas. En la curva parecía controlar perfectamente la situación, como tantas veces, comenzó a acelerar cuando entró en la recta final. Parecía que la victoria estaba cerca. Sin embargo, mientras todas las cámaras seguían a la campeona mundial, apareció una joven atleta que muy pocos tenían en sus pronósticos. La australiana Tori Lewis, de apenas 19 años, realizó una recta final espectacular y cruzó la meta prácticamente al mismo tiempo que Richardson. El estadio quedó en silencio. Nadie sabía quién había ganado. La diferencia era tan pequeña que los jueces tuvieron que revisar el fotofinish. Durante esos segundos de incertidumbre, Zachary incluso sonrió pensando que la victoria era suya. Saludó a las cámaras y esperó tranquilamente el resultado oficial. Pero la imagen definitiva confirmó otra historia. La ganadora era Tori Lewis. Richardson comenzaba la temporada con una derrota. Muchos interpretaron inmediatamente el resultado como una señal preocupante.
Las críticas no tardaron en aparecer y algunos empezaron a preguntarse si la campeona mundial había perdido el nivel que la llevó a conquistar el oro meses atrás. Sin embargo, la reacción de Sakkari fue completamente diferente. Lejos de buscar excusas, aseguró sentirse satisfecha con su rendimiento. Reconoció que era su primera competencia individual del año, admitió haber sentido nervios antes de la salida y explicó que la carrera le había servido para identificar exactamente qué aspectos debía seguir mejorando. Mientras el público solo veía una derrota, ella veía información valiosa para continuar construyendo su preparación. Y lo más importante, el verdadero desafío todavía ni siquiera había comenzado. Después de un debut que dejó más preguntas que respuestas, Sakkari Richardson apenas tuvo tiempo para analizar lo ocurrido. Apenas unos días más tarde volvió a colocarse en los bloques de salida para disputar la segunda parada de la Liga Diamante, celebrada en Shanghái/Suzhou. La presión ahora era mucho mayor. Los aficionados querían comprobar si la derrota en Xiamen había sido simplemente un accidente o el inicio de una temporada mucho más complicada de lo esperado. Las expectativas eran enormes. Muchos imaginaban una respuesta inmediata de la campeona mundial. Después de todo, Richardson había demostrado durante los últimos años que era capaz de reaccionar cuando más presión tenía encima. Sin embargo, volvió a sorprender a todos al mantenerse en los 200 metros, dejando claro que su plan de preparación no iba a cambiar por una sola derrota. Su entrenador seguía convencido de que el proceso era mucho más importante que los resultados de mayo. Pero cuando comenzó la carrera, quedó claro que la competencia sería durísima. Desde los primeros metros, varias atletas encontraron un ritmo muy alto, obligando a Richardson a exigirse al máximo mucho antes de lo habitual. Aunque realizó una buena curva y permaneció cerca de las primeras posiciones, nunca consiguió lanzar ese cambio de velocidad que tantas veces la había convertido en una especialista de las remontadas. Mientras ella intentaba encontrar espacio para atacar, otra atleta estaba firmando una actuación espectacular. La británica Daryl Neita ejecutó una carrera impecable de principio a fin. Su aceleración fue constante, mantuvo la técnica durante toda la recta y cruzó la meta como una clara vencedora. Detrás de ella terminó la estadounidense Anavia Battle, mientras Richardson cruzaba la línea en la tercera posición, apenas unos centímetros por delante de Tamara Clark. 2 carreras, 2 derrotas consecutivas. Y ni una sola victoria. Era exactamente el escenario que nadie había imaginado cuando comenzó la temporada. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Algunos aseguraban que Richardson estaba muy lejos de la forma física que había mostrado en Budapest. Otros empezaban incluso a dudar de sus opciones para conquistar el oro olímpico. Las comparaciones con sus principales rivales aparecieron por todas partes, y cada resultado parecía aumentar la presión sobre la campeona mundial. Pero había un detalle que muchos estaban ignorando. Richardson seguía sin competir en su verdadera especialidad. Los 100 metros continúan siendo la prueba donde desarrolla todo su potencial. Los 200 requieren una distribución del esfuerzo completamente distinta, mayor resistencia y otra estrategia de carrera. Para cualquier velocista de élite, utilizar esta distancia como parte de la preparación es algo absolutamente normal. Sin embargo, fuera del círculo técnico, pocos parecían tener paciencia. Cada carrera era presentada como un examen definitivo. Cada derrota generaba nuevos titulares. Y cada comentario aumentaba la sensación de que Richardson estaba atravesando una crisis. Fue entonces cuando apareció una voz que cambió por completo la conversación. El campeón olímpico y múltiple campeón mundial Justin Gatlin decidió analizar públicamente el momento que vivía la estadounidense durante su popular podcast Ready Set Go. Su opinión fue completamente diferente a la que dominaba en redes sociales. Para Gatlin, no existía absolutamente ningún motivo para entrar en pánico. El exvelocista recordó algo que muchos aficionados parecían olvidar: la temporada olímpica no se gana en abril ni en mayo. Se gana cuando llega el momento decisivo. Según explicó, Richardson estaba siguiendo una planificación perfectamente lógica. Competía en los 200 metros para construir una base física sólida y reservar su mejor versión para las carreras realmente importantes. Pero hubo algo que llamó todavía más su atención: su actitud. A pesar de las derrotas, Richardson seguía sonriendo antes y después de competir. No mostraba ansiedad, frustración ni desesperación por no conseguir victorias inmediatas. Al contrario, parecía disfrutar del proceso con la misma tranquilidad que había mostrado durante su camino hacia el título mundial. Para Gatlin, ese detalle decía mucho más que cualquier cronómetro. Los grandes campeones entienden cuando deben alcanzar su mejor nivel. No sienten la necesidad de ganar absolutamente todas las carreras del calendario. Su verdadero objetivo es aparecer en su máximo estado de forma cuando las medallas están en juego. Y todo indicaba que Richardson había aprendido perfectamente esa lección.
Mientras miles de personas hablaban de una posible crisis, dentro de su equipo nadie parecía preocupado. Los entrenamientos continuaban exactamente según el plan previsto y la preparación avanzaba paso a paso. El verdadero examen aún estaba por llegar. Ese momento tendría lugar en el Prefontaine Classic, donde por fin regresaría a los 100 metros, la distancia en la que había conquistado el mundo apenas unos meses antes. Allí ya no habría excusas. Allí descubriríamos si las derrotas sufridas en China habían sido únicamente una etapa más de su preparación o si realmente escondían un problema mucho mayor antes del desafío más importante de toda su carrera. Tras 2 derrotas consecutivas en China, la presión alrededor de Zachary Richardson alcanzó un nivel completamente diferente. Cada entrenamiento, cada entrevista y cada publicación en redes sociales eran analizados al detalle. Para algunos, la campeona mundial estaba perdiendo fuerza justo antes del año más importante de su carrera. Para otros, simplemente estaba siguiendo una preparación inteligente. Pero todos coincidían en una cosa: el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Ese momento tenía nombre propio: Prefontaine Classic. Por primera vez en la temporada, Richardson volvería a competir en los 100 metros, la prueba que la convirtió en campeona del mundo y la distancia donde realmente debía demostrar si seguía siendo la mujer más rápida del planeta. No era una carrera cualquiera. El Prefontaine Classic es considerado uno de los eventos más prestigiosos del atletismo mundial. Además, se disputa en Hayward Field, el mismo estadio que semanas después albergaría las pruebas olímpicas de Estados Unidos. Competir allí suponía una oportunidad perfecta para recuperar confianza y enviar un mensaje directo a todas sus rivales antes de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el desafío no podía ser más complicado. Frente a Richardson aparecerían algunas de las velocistas más peligrosas del circuito internacional. Entre ellas destacaba Julian Alfred, la estrella de Santa Lucía que llegaba lanzada tras proclamarse campeona mundial bajo techo en los 60 metros. Su explosiva salida y su excelente estado de forma la convertían en una seria amenaza para cualquiera. También estaría presente Marie-José Tallou-Smith, una atleta con enorme experiencia en las grandes finales internacionales. Durante años había demostrado que nunca se le podía descartar cuando había una medalla en juego. Era exactamente el tipo de competencia que Richardson necesitaba. Una carrera de máximo nivel, sin margen para esconderse, sin excusas. Mientras tanto, fuera de la pista, la estadounidense seguía aumentando su popularidad. Su impacto ya no se limitaba únicamente al atletismo. Cada vez era más frecuente verla participar en campañas publicitarias, entrevistas y proyectos destinados a acercar el deporte a un público mucho más amplio. Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue su aparición junto a la famosa rapera Cardi B en una campaña especial producida por NBC Sports antes de los Juegos Olímpicos. El encuentro sorprendió a millones de personas. Lejos del ambiente competitivo de una pista de atletismo, ambas conversaban de manera relajada mientras compartían una sesión de manicura. Hablaron sobre entrenamiento, confianza, estilo personal, sobre todo, sobre París. Durante la conversación, Richardson dejó muy claro cuál era su mayor ilusión. Nada iba a impedirle competir finalmente en unos Juegos Olímpicos. Después de todo lo ocurrido antes de Tokio, llegar a París significaba mucho más que participar en una simple competición. Era la oportunidad de cerrar definitivamente una etapa muy difícil de su vida y demostrar que ningún obstáculo había sido capaz de detener su carrera. Ese cambio también se reflejaba en su mentalidad. La Zachary impulsiva que reaccionaba a cada crítica parecía haber dado paso a una atleta mucho más madura. Ahora entendía que una derrota no define una temporada y que los verdaderos campeones saben esperar el momento adecuado para mostrar su mejor versión. Precisamente por eso, nunca perdió la calma. Mientras miles de personas discutían sobre sus resultados, ella seguía concentrada únicamente en su preparación. Porque el verdadero objetivo nunca fueron las carreras disputadas en China. El objetivo siempre fue uno solo: clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. Y para conseguirlo todavía debía superar uno de los procesos de selección más exigentes del deporte mundial, los US Olympic Trials. En Estados Unidos no existen privilegios. No importa si eres campeón del mundo. No importa cuántas medallas hayas ganado. Todos deben demostrar su nivel el mismo día y bajo la misma presión. En los 100 metros, únicamente las 3 primeras clasificadas consiguen automáticamente el billete para la prueba individual de los Juegos Olímpicos. Eso convierte cada final en una auténtica batalla. Un mal apoyo en la salida, una reacción unas centésimas más lenta, o un pequeño error técnico pueden acabar con el sueño olímpico incluso para la atleta más talentosa. Richardson conocía perfectamente esa realidad. Por eso nunca permitió que las críticas modificaran su planificación. Cada entrenamiento, cada competencia y cada decisión tomada durante los meses anteriores formaban parte de un proyecto mucho más grande.
Además de los 100 metros, también aparecía entre las principales candidatas para competir en los 200 metros, disciplina en la que había conseguido el bronce mundial en Budapest. Y, por supuesto, seguía siendo una pieza fundamental para el poderoso relevo estadounidense de 4 por 100 metros, uno de los favoritos para conquistar el oro olímpico. Con el paso de las semanas, cada vez más especialistas comenzaron a entender lo que realmente estaba ocurriendo. Las derrotas del inicio de la temporada no representaban un fracaso. Simplemente eran parte del camino. La historia del atletismo demuestra que muchos campeones comenzaron el año lejos de su mejor versión antes de dominar los grandes campeonatos. Ahora Richardson buscaba escribir exactamente esa misma historia. Con más experiencia, una confianza mucho más sólida y una motivación enorme por conquistar el sueño que se le escapó en 2021, llegaba al momento decisivo convencida de que todavía no había mostrado todo su potencial. Porque las carreras de China solo fueron el comienzo. La verdadera Zachary Richardson estaba preparada para aparecer cuando el mundo entero estuviera mirando. Y muy pronto descubriríamos si la campeona mundial podía convertir toda esa presión en una actuación inolvidable sobre el escenario más importante del atletismo, los Juegos Olímpicos de París.